¿Cómo parar de comer? En este video te voy a explicar cuál es la causa por la cual vos no podés parar de comer, tenés compulsión, qué es lo que a vos te pasa por dentro en tu cerebro y en tu cuerpo y cómo podés hacer para solucionarlo. Te voy a contar cómo hacen mis pacientes para poder empezar a controlarse y para siempre. Soy la licenciada María Herrero y no te pierdas este video. Los seres humanos somos racionalidad por un lado y emociones por el otro. Nada que ver con el entendimiento ni con la racionalidad. Todos sabemos lo malo comer compulsivamente o tener sobrepeso, obesidad, todas las comorbilidades y todas las consecuencias negativas que tiene. Y también todos los pacientes obesos saben muchísimo más que cualquier profesional sobre calorías, cantidades, qué cosas deberían comer y qué cosas no. Al igual que en otras adicciones, los fumadores saben porque está en el paquetito todas las cosas negativas y las enfermedades que pueden tener y sin embargo no pueden parar. Tampoco tiene nada que ver con el apetito, con el hambre. Cuando a un paciente obeso yo le pregunto en qué momento él siente apetito, siente hambre, él me dice que nunca, porque come todo el tiempo. Verán, tiene muchas similitudes a otras adicciones. Entonces ustedes me van a preguntar, ¿esto quiere decir que es una adicción a la comida? No, no es adicción a la comida porque en realidad yo no conozco ninguna persona que no pueda parar de comer limones o tomate o cualquier cosa que no sea placentera o que no le dé placer. Cuando digo placentero, ciertas comidas que tienen agregados de sustancias químicas que lo que hacen en el cerebro es liberarnos hormonas de placer igual que en cualquier otra adicción. Igual que el alcohol, igual que la nicotina, igual que la cocaína. Yo acá les dejo un SPECT, un cerebro que consume cocaína y un cerebro que consume estas comidas y ustedes ven que la liberación de hormonas está fotografiada es igual. Entonces, ¿cuáles son esos agregados o cuáles son las comidas que tienen esas sustancias químicas? La harina refinada, el azúcar refinada y la sal. Para nuestro cerebro son bombas de placer. El tema es hormonal, es neuropsicoendocrino. Cuando nosotros comemos determinadas cosas, liberamos esa hormona y no podemos controlarnos. Es lo mismo que le pasa a un alcohólico. Una vez que prueba una copita de vino, se descontrola y después ya da lo mismo tomar 5 litros o tomar 10 litros. La diferencia que hay es que el alcohólico tiene muy claro que es el alcohol el que le da esa sensación o ese efecto. Ni la leche, ni el jugo, ni el agua. Lo que nos pasa con la comida es que no todos tienen tan claro cuáles son las cosas que les despiertan esta compulsión y que no pueden parar de comer. Lo que nos queda claro es que es una cuestión emocional, que hay un lugar, el circuito de recompensa cerebral, que es este que está en el cerebro, que se activa cuando nosotros consumimos determinadas sustancias. Ahora, ¿cuándo es que nosotros vamos inconscientemente a consumir eso? ¿Cuándo es que tenemos más impulso? Bueno, cuando estamos estresados. Yo digo estrés a todo lo que sea sufrimiento. Puede ser un dolor físico, puede ser cansancio, puede ser tristeza, puede ser angustia, ansiedad o puede ser esta cuarentena que día a día nos va haciendo sentir cosas que no están tan buenas. Entonces, toda situación displacentera emocionalmente va a ser que nosotros, como tenemos un recuerdo de liberar esta hormona que nos dé alivio, vayamos a buscar esas sustancias. El que tiene una adicción a la cocaína va a desear tomar cocaína, el que tiene una adicción al alcohol va a desear tomar alcohol y aquellos que inconscientemente saben que hay algunas comidas que les hacen liberar dopamina y les dan alivio, van a ir a buscar esas comidas. Entonces, ¿esto cómo funciona? Nosotros nos sentimos mal, vamos y consumimos esa sustancia nos hace sentir un poco de alivio, sentimos un poco de alivio, se nos va el efecto, nos volvemos a sentir mal, que es el famoso bajón, y volvemos a consumir. El problema es que cada vez necesitamos más cantidad de sustancia y dura menos el tiempo de alivio. Es un circuito que es muy intenso y que no podemos parar. Lo que pasa con la comida, lo que pasa con el cigarrillo, lo que pasa con el alcohol, tiene que ver con esto, con el buscar un alivio y es inconsciente e involuntario. Ustedes dirán, ¿y cuál es la solución? Bueno, la solución es saber qué es lo que a vos te va a despertar, va a desencadenar esto que después sí no vas a poder controlar. En el caso del alcohólico, el alcohólico sabe que no es lo mismo tomar leche, que gaseosa, que agua, que café, que vino. Con la comida muchas veces pasa que la gente no tiene muy bien identificado esto, entonces ni siquiera sabe cuáles son los diferentes tiempos de digestión. Se los explico porque les va a servir. Por ejemplo, si yo como proteínas, yo voy a estar 2 horas sin apetito. no sin deseo de comer. Como grasa
voy a estar 1 hora. Y si como hidrato de carbono, solo 20 minutos. Ustedes vieron que los deportistas comen hidratos de carbono antes de las competencias o los entrenamientos, porque como se digiere rápidamente, tienen rápidamente energía que les sirve para la práctica. Pero no es el caso de una persona que quiere dejar de comer. Quiero comer cada 3 horas, como dicen todos los nutricionistas, no me conviene comer hidrato de carbono, porque si como hidrato de carbono a los 20 minutos voy a tener hambre. Entonces, ¿qué hago después las otras 2 horas 40? Si solamente 20 minutos yo voy a estar sin apetito y me empieza a hacer ruido la panza. Me voy a sentir mal, me voy a sentir estresado porque voy a estar enojado, con mal humor, porque no quiero comer, pero tengo hambre. Entonces no me conviene comer hidrato de carbono, no porque sea una harina refinada, sino porque es poquito el tiempo en el que yo voy a estar sin hambre. También la proteína roja, como nos cuesta mucho más digerirla, vamos a estar más tiempo sin apetito que la proteína blanca, que sería pescado o que sería pollo. Cuando nosotros, por ejemplo, comemos algo que es hidrato de carbono y que tiene harina refinada, por ejemplo, una porción de pizza o un pedazo de torta, tenemos los dos problemas. Porque por un lado, en 20 minutos tenemos apetito y me hace ruido la panza, pero encima abrí la puerta a la liberación de dopamina y me pide que coma más. Entonces en ese caso estoy muy complicada porque tengo los dos problemas. Una vez que ya les expliqué cuál es la causa que tiene que ver con el circuito de recompensa cerebral y que está en el cerebro, ya sabemos que no tenemos que despertar a la fiera, que nos conviene tenerla dormidita. Si yo les digo a mis pacientes, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenés que empezar con el autoconocimiento. Pero es darte cuenta cuáles son las cosas que a vos te enloquecen. Cuáles son aquellas comidas que cuando vos las comés no podés parar. Hay una propaganda de unas papas fritas que dice: te desafío que te comas sola una. Y es así, no puedes comer solo una, porque cuando comes una que tiene mucha sal, despierta el circuito de recompensa cerebral y querés más y más. Tenés que vos, sin autoengañarte, decir cuáles son las cosas que a vos te enloquecen y que no podés parar de comer. También lo que podés probar esto de los tiempos de digestión, que te va a servir muchísimo, darte cuenta que si comes esto, estás tanto tiempo sin hambre, que si comes lo otro, estás tanto tiempo sin hambre, sucesivamente con todas las comidas. Darte cuenta cuáles son las cosas que vos no podés controlar una vez que las probás. Lo mismo que le pasa al fumador o lo mismo que le pasa al alcohólico. Tengo pacientes que bajaron 30 kilos y volvieron a subir 40. Cuando yo les pregunto qué fue lo que les pasó por lo cual volvieron a subir de peso, me dicen que no saben. Esa es la diferencia con otras adicciones. Si yo le pregunto lo mismo a un alcohólico, por qué después de 10 años que había dejado el alcohol volvió a tomar, tiene muy claro. Me dice: no, lo que pasa es que fui a reunirme con mis amigos, probé un poquito y no pude parar. El fumador lo mismo. Es muy importante que nosotros hagamos un proceso de autoconocimiento, que nos demos cuenta cuáles son las cosas que nos enloquecen, porque así también en el futuro las vamos a poder graduar. Nos vamos a poder permitir un fin de semana decir: bueno, yo hoy voy a comer alfajores, o hoy voy a comer tal cosa, pero después arranco otra vez cero. Ustedes saben que la abstinencia es el momento más importante para desintoxicar el cerebro. En los drogadictos o en los alcohólicos o en los fumadores es lo que más cuesta. Las 72 horas en que dejemos de comer comidas que tengan estas sustancias son fundamentales y nos van a producir mucho alivio. Los pacientes que dejan de comer comidas que tienen estos agregados a las 72 horas sienten un gran alivio porque les baja mucho el deseo por comer. Pueden parar de comer o pueden empezar a elegir. Se les va toda esa desesperación por comer. Pruébenlo. Lo segundo que vamos a tener que hacer, poder darnos cuenta cuáles son las situaciones obesigénicas. Ustedes vieron que hay amigos que se juntan a comer y que uno sabe que se va a juntar y que va a comer y no va a poder parar. O el domingo que va a la casa de los suegros o de los padres y lo único que hace todo el día es comer. O lugares que ya sabemos que no nos vamos a pedir un cafecito o una agüita con gas. Que ahí lo que vamos a hacer es comer porque en el lugar hacen cosas muy ricas y que nos va a costar muchísimo. Punto 3 tiene que ver con los dos primeros. No engañarnos con ir a ciertos lugares y tampoco engañarnos con que vamos a poder comer algo de esto y que lo vamos a poder controlar, porque no nos va a servir ni la negación ni el engaño. Número 4. No estimular el deseo. Esto, parecido a lo anterior, no mirar programas, revistas que nos vayan a estimular el deseo. Ustedes saben que para nuestro cerebro ver una imagen
es lo mismo que ver la cosa misma. Entonces, si yo veo en una propaganda algo muy apetitoso, lo que voy a hacer es ir a comprarlo para consumirlo, porque ya desperté el monstruo este que yo les digo, empecé a liberar dopamina y del pensamiento paso al acto. Por eso es que las empresas invierten tanto dinero en publicidad, no son tontas porque saben que de esa manera lo que van a hacer es despertar en la cabeza de la gente el deseo y la gente va a ir y va a comprar eso que ellos nos quieren vender para que nosotros podamos comer y comer y comer y comer. 5. Detectar esas situaciones emocionales. Darnos cuenta que si estamos cansados, nos aumenta el deseo por comer y comer, pero el no dormir es una de las cosas que nos aumenta la compulsión por comer. Entonces también, si lo podemos detectar, en vez de comer lo que vamos a hacer es intentar dormir. Yo tengo pacientes de cirugía bariátrica que tienen el estómago así chiquitito, pero que en el cerebro siguen teniendo el mismo deseo de comer. Entonces vienen con que estuvieron toda la noche sin dormir, con mucho deseo de comer, se acuestan a dormir una siesta y se les va el deseo. Ustedes saben que la cirugía bariátrica justamente fracasa el no poder aprender a controlar cuáles son las cosas que les aumenta la compulsión por comer. Entonces tienen el estómago chiquitito, pero el deseo de comer no lo perdieron. Esto es como pensar, yo les digo, que un paciente que lo van a operar de la nariz no va a tener deseo de inhalar cocaína, o un paciente que lo operan del pulmón o le hacen un trasplante de pulmón no va a tener más deseo de fumar. Es imposible, no es así. Entonces, si te vas a hacer una cirugía bariátrica o te la hiciste, sabé que esto te va a servir porque tenés que aprender a controlar el impulso por comer, porque después empezás a comer y vas a estirar el estómago otra vez, y es una lástima. Es muy exitosa en los pacientes que aprendieron a controlar el impulso por comer. Yo tengo pacientes que hace 10 años que se operaron y siguen sosteniendo el descenso de peso porque aprendieron a controlar este impulso. Es muy importante para los pacientes de cirugía bariátrica que aprendan a controlar el deseo por la comida y que puedan darse cuenta cuáles son las cosas que hacen que no puedan parar de comer. Y 6, desplazar el placer de la comida en otras cosas. En el video anterior les expliqué cuáles eran las cosas que podían hacer para liberar hormonas de placer. Entonces, si nosotros aprovechamos y hacemos un desplazamiento que antes nos hacía liberar hormonas de placer, que eran esas comidas, desplazamos a otras cosas, va a ser muy positivo. Ustedes vieron que al revés pasa que aquellas personas, por ejemplo, que dejan de fumar, suben de peso, porque el placer que les daba fumar lo desplazaron al placer por estas comidas, entonces suben de peso. Igual que otras personas que tienen una adicción a la cocaína o al alcohol y dejan esa sustancia y pasan otra sustancia y pasan de sustancia a sustancia, pero ese placer o ese alivio que sentían consumiendo eso lo desplazan a otra cosa. Entonces lo que tenemos que hacer es un desplazamiento positivo. Si no vamos a tener más placer por esas comidas que tienen estas sustancias, liberemos hormonas de placer haciendo otras cosas, que es lo que les dejé en el video de la semana pasada. Para terminar, la fórmula y el éxito para parar de comer tiene que ver con no despertar a la fiera que tenemos adentro. Nosotros por un lado queremos parar de comer, pero por el otro lado tenemos el circuito de recompensa cerebral que nos pide que comamos o que tomemos o que fumemos porque sabe que eso le genera alivio. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es no dar el primer paso, no dar la primera picada, no tomar el primer vaso de vino y no comer la primer cosita, aunque sea chiquitita, que sabemos que nos va a descontrolar. No directamente, o por lo menos hasta que sepamos y que nos demos cuenta cuáles son esas cosas y que aprendamos a controlarlas. Una vez que nosotros nos podemos controlar, no vamos a disparar el descontrol y que no podemos parar. Practiquen todo lo que les dije. Después me cuentan en los comentarios, sepan que son 72 horas en las que van a arañar la pared porque van a tener deseo por comer, pero que después les va a venir el alivio, y eso es lo que me cuentan mis pacientes y yo misma también lo he probado. Si tienen este problema, practiquen todo. Si tienen algún conocido que sepan que les está pasando esto, les recomiendan mi video. Recuerden suscribirse, dejarme comentarios, díganme cuáles son los otros temas que les gustaría que charlemos. Toca la campanita si te llegan las notificaciones con esos videos que a vos te van a servir para poder sentirte mejor. Nos vemos en el próximo video.